a tout le monde. ¿Qué cosa es una guerra? ¿Y qué implicaciones puede tener una guerra? Bueno, hoy les daré mi opinión lo más brevemente posible sobre estos dos argumentos y lo haré después de la sigla. Esto es como siempre, del lobo pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Hoy es 24 de febrero del año 2023 y se cumplen exactamente 365 días del inicio oficial de la guerra de Rusia contra los Estados Unidos de América y la OTAN y el mal llamado mundo occidental. Algunos la definen como una invasión, otros la definen como un medio de defensa y oficialmente Rusia, que fue quien dio el primer paso bélicamente hablando, pues la definió como una operación especial para desnazificar y desmilitarizar el territorio ucraniano, con el objetivo de garantizar su seguridad nacional. Y yo, por supuesto, concuerdo con esta última definición. Bueno, en este video no voy a analizar los motivos o las razones que dieron lugar a este conflicto armado entre las partes involucradas, ni mucho menos voy a decir quién tiene o lleva la razón, porque la realidad es que guerra es guerra, y una guerra no es solo armada, puede ser ideológica, puede ser ética, puede ser sanitaria, puede ser una guerra psicológica, pero también puede ser la combinación de todos estos factores. Bien, en fin, una guerra no es más que la fase final y crítica entre dos puntos de vista o intereses. Por ejemplo, en el año 2020, el mal llamado mundo occidental, con la OMS como instrumento, dio inicio o provocó una guerra que no fue una guerra militar. Fue una guerra psicológica con fuertes implicaciones sanitarias y éticas, pero guerra al fin. Después, en el 2022, siempre el mismo mal llamado mundo occidental, pero esta vez encabezada por la CIA y la OTAN, digamos, los proyectistas y gerentes absolutos, dueños del mundo y de su destino, pues provocaron y obligaron a una nación, o sea, Rusia, para que diera inicio a una guerra. Bueno, una guerra cualquiera que ésta sea, no se desata o no inicia si no hay motivos o razones, y esta no es la excepción. Dale like, dale un me gusta, comparte, inscríbete al canal. El problema es que una guerra siempre genera, por fuerza mayor, dos bandos o partes. Las personas que forman parte de estos bandos, pues se posicionarán de uno u otro lado del conflicto respecto a sus intereses individuales, ya sean económicos o de cualquier otro tipo, y sobre todo a sus conocimientos o menos de la situación. Cuando en una guerra, y aquí ya estamos hablando de implicaciones sociales, que en este caso de tipo ideológico se utiliza la propaganda, que en el caso que nos ocupa, o sea, de la pandemia antes y ahora del conflicto de Rusia contra los Estados Unidos, la verdad y la búsqueda de la razón son fundamentales para poder establecer una guía del camino a seguir, porque en dependencia de la dimensión de la guerra, será más o menos la connotación y la cifra de los seres humanos comprometidos de una u otra parte. Y en este caso, no solo los norteamericanos involucraron a los ciudadanos rusos y ucranianos, sino que comprometieron con sus acciones hegemónicas y guerreristas a todo el mundo, pero sobre todo a la población civil europea, que nada tiene que ver con la sed de poder y de control del mundo por parte de los Estados Unidos de América. Uno de los aspectos más tristes y vergonzosos de esta historia es que los yanquis, con la OTAN y sus cómplices neonazistas norteuropeos, han ido mucho más lejos que en otras ocasiones, pues incluso en este caso han llegado a cometer actos terrorísticos contra sus propios y supuestos aliados de la Unión Europea. Y la voladura de los gasoductos Nord Stream son la prueba más tangible de lo que he dicho anteriormente, por citar algunos. Y todo esto por la sed insaciable de poder y de control mundial de una de las dos partes que componen el conflicto.
Ahora bien, mucho se ha dicho sobre China y sobre Turquía, pero poco se dice sobre las enormes fracturas que sufre la propia Unión Europea, y no solo por culpa de esta guerra, y que inevitablemente la llevará a la disolución final. Y la razón fundamental de esto es que la Unión Europea, como toda entidad sobrenacional, carece de una médula espinal. La Unión Europea es un organismo corrupto que roba y malversa netamente el dinero de sus Estados miembros, sin además haber sido elegidos por nadie o avalados por la decisión de los pueblos que la componen, sino únicamente por la decisión, valga la redundancia, unilateral de sus políticos corruptos. Por estas y por otras muchas razones es que ellos mismos nos han obligado a nosotros, los seres comunes mortales, a defendernos, al menos usando la lógica y la búsqueda de la verdad, como armas de subsistencia, porque al final de esto se trata. La humanidad moderna hoy no vive, sino sobrevive. Por eso yo creo que mientras más preguntas nos hagamos, mientras más inquietudes tengamos y mientras más respuestas tratemos de obtener sobre cualquier argumento que, sobre todo, incluya el destino de la humanidad, más cerca y seguros estaremos de evitar una guerra. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.